opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave 2019. Ya estamos con nuestra primera persona a ser entrevistada. Ella es Daniela López, directora de Nodo 50. Bueno, perdón, aquí estoy equivocado. ¿Cómo se lee, Daniela, el Nodo 21. 21, ya. Sí. Buen día, Fernando. Ya, Nodo 21, sí, que me parecía un error aquí, entonces me confundí un poquitito. Abogado, además, en defensa de mujeres, en todo esto esto que se ha llamado el caso Nido. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito en qué consiste el caso Nido? Bueno, el caso Nido, yo lo podría, y las que estamos en lo que ha significado la denuncia y las posteriores acciones legales, digamos, como abogada feminista, es la punta del iceberg de una cultura bastante arraigada en Chile. Esto sí adquiere ribetes absolutamente delictuales, porque es distinto. Está una organización cibernética, que tiene una jerarquía propia, que tiene funcionamiento, y que tiene por objeto, que una de las cosas que más la define según fallos de la Corte Suprema del año 2009-2010, que tiene por objeto fines delictivos. Y estos fines delictivos principalmente son atentar contra la identidad sexual de las personas que no podríamos mirarlas como de manera neutral, a propósito de la semana que estamos viviendo, porque de hecho nosotras estamos recepcionando las denuncias mediante el estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que ya tenemos y cerramos con 381 denuncias. Tenemos absolutamente puras mujeres y niñas. Por tanto, es un delito no solamente que atenta contra el orden social, digamos como lo define el Código Penal, y contra la integridad de las personas, sino que derechamente y según los estándares internacionales es un delito de género, porque está focalizado en parte de la población chilena, digamos, que es efectivamente mujeres y niñas, más del 50% de la población en Chile, y por tanto es un delito que reviste caracteres súper importantes de interés público. En ello, todo lo que ha salido respecto a el interés por parte del Ministro de Justicia, lo que ha declarado también el gobierno mediante el ministerio, y también las críticas, yo creo, muy atingentes que la Asociación de la Sociedad Civil y en particular la abogada hemos denunciado respecto al actuar de la PDI y las falencias que han tenido principalmente las campañas del gobierno para poder entender la complejidad de la violencia de género, porque no es que las mujeres no estén denunciando en este país, las mujeres denuncian, y de hecho muchas de ellas antes de llegar a nosotras, digamos, ya habían denunciado Caso Nido. Caso Nido, poniéndolo en términos como concretos, tiene data de alrededor de 10 años más o menos. De hecho, hay reportajes de periodistas que se han acercado a nosotras, que en su momento trabajaron en ciertos canales nacionales, que ya hicieron reportajes en su momento acerca de este caso, y no fue recepcionado, digamos. Y por eso te decía que tiene que ver mucho con una cultura que naturaliza, por ejemplo, el tráfico o traspaso de imágenes con contenido sexual, inclusive violento, en contra de la voluntad de las mismas personas involucradas. Eso te iba justo se cortó la comunicación cuando estábamos conversando con Daniela López, es abogada feminista, por todo esto que giró en torno al caso Nido, donde incluso se ha informado que una de las personas que tenía que ver con esta organización cometió suicidio en medio del verano hace pocos días. Daniela, sí, estaba escuchándote y justamente quería a ver si nos podías decir cuál era el sistema sobre la base del cual funcionaba esta situación en torno a las redes sociales. Este es un foro cibernético en el cual no hay posibilidad de poder registrar, por ejemplo, quiénes son usuarios permanentes, porque es un foro que, como está encriptado, la gente puede ingresar con seudónimo. Por tanto, lo que demuestra todo el tiempo es mayormente un flujo de número de personas a usuarios, pero no es fácil llegar y determinar. Por eso es súper importante lo que nosotros señalamos respecto a que se tiene que hacer parte, y ya lo está haciendo sin duda, la Brigada del Cibercrimen, porque es un foro que mantiene por lo menos visitas de 10.000 personas. Y es un foro que no solamente tenía esta cápite, digamos, sino que uno podía meterse a diferentes temáticas, pero había una temática que en particular ellos le llamaban chutas. Y en las chutas había una serie de categorías, por ejemplo, como pololas, categorías que aludían a
partes físicas de mujeres, por ejemplo, mujeres más voluptuosas, y ellas ingresaban a esas categorías y empezaban el tráfico de imágenes de contenido sexual privado de mujeres sin su consentimiento. Esto lo podían hacer por varias vías, digamos. Una, sacándolas directamente de sus redes sociales sin que ellas supieran, u otros que las filtraban. Por eso también hay tanto, y usted decía que tiene que ver mucho con una cultura que está arraigada, que tenemos que cuestionar, y más puertas del 8 de marzo, porque muchas de las denunciantes hablan de parejas actuales o exparejas, que pudieran haber filtrado fotos íntimas de momentos particulares. ¿Y qué ocurre con eso? Que después de eso procedían los diferentes posibles categorías de delito, en el sentido de que hablamos de amenazas de secuestro por encargo. Hay un caso en particular, que nosotros hemos puesto mucho más atención, que tiene que ver con Fernanda Maciel, porque una de los pantallazos con los cuales se cuenta y que se ha puesto a disposición de la justicia tiene que ver con el secuestro de Fernanda Maciel. Hay diálogos entre ellos en los cuales se efectúa el secuestro por encargo de ella con sus características, porque además ellos manejaban datos personales, entonces también publican en los foros, por ejemplo, números, RUT, teléfonos de familiares, de mamá, de primo, domicilio, y por ejemplo encargan a una mujer, y en particular unos días antes de la desaparición de Fernanda, que está desaparecida hasta la fecha. De hecho, hace poco en la prensa nos dimos cuenta que comenzaron a activarse su rastreo a propósito de este caso. Unos días antes de su desaparición hay unos pantallazos que hablan de su secuestro por encargo. Sea o no sea, efectivamente los autores de ese posible delito son antecedentes objetivos. Hay pantallazos y hay una mujer desaparecida y eso amerita en cualquier parte investigación por parte del Ministerio Público. Ahora, Daniela, estamos conversando con la abogada Daniela López. ¿Por qué estas personas que constituían esta red y este sitio, por qué razón ellos podían imaginar siquiera que cosas como la que tú estás describiendo podían eventualmente no ser investigadas delictualmente? ¿Qué mínimo razonamiento les permitía hacer algo evidentemente ilegal desde un punto de vista que es extraordinariamente abierto como son las redes sociales? Así es. Mire, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión son a dos factores. Un factor más de carácter estructural que tiene que ver con la sociedad, en el sentido que la violencia hacia las mujeres está muy naturalizada, está muy normalizada. Entonces, por ejemplo, Nido no es el único caso, ni páginas, ni foros sociales en los cuales, por ejemplo, se ocupan fotos de mujeres o se filtran fotos de mujeres íntimas sin su consentimiento. O sea, en eso hay casos en la cultura. De hecho, uno de los ejemplos que nosotros hemos dado todo el tiempo para que llamando a las autoridades políticas que le pongan mucha atención a esto y podamos tener políticas públicas, por ejemplo, que tengan que ver con educación no sexista, de prevención y comunicacionales, que son los conocidos foros cotidianos que tienen muchos hombres en el país, en el cual, por ejemplo, no tienen el carácter de organización delictual como esta, una asociación ilícita, pero sí está la práctica común de enviarse, por ejemplo, imágenes íntimas de mujeres. Entonces, esto adquiere un carácter mucho mayor, porque yo insisto, acá no hay que patologizar a quienes podrían ser los eventuales administradores de Nido. O sea, ellos son hombres socializados en una cultura en la cual la mujer es desvalorada y es constantemente objeto sexual, y por lo tanto lo que logran es hacer a niveles mayores una organización delictual jerárquica que a la vez les permite eventualmente, me imagino, tener algún rédito económico. Pero en estricto rigor es una práctica muy arraigada. Y por el otro lado, que tenemos un vacío legal importante en términos legislativos, que es que no tenemos tipo penal determinado todavía para el ciberacoso y sus prácticas. Entonces, tenemos un par de proyectos, por ejemplo, que lo tratan. Uno de ellos, unas diputadas presentaron el año pasado, que es la ley PAC, pero aún así sigue siendo un poquito limitado. Y por otro lado tenemos también la ley de violencia integral, que es algo muy importante, una de las leyes más relevantes en términos de poder abordar la complejidad en términos de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género según los estándares internacionales, pero eso siguen siendo proyectos y nosotros necesitamos con urgencia, y en particular como estos casos, como el caso Nido, de que aparezca esta legislación. Y por eso no es casual, y aquí te señalo el dato que tuvimos como estrategia jurídica la abogada en su momento. Por eso no es casual que nosotros interpusiéramos mediante la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, y el estudio jurídico de la Defensa de Mujeres, asociación ilícita. Porque si íbamos a cada uno de los posibles delitos, porque las denuncias cada una tienen distintos ribetes. Por ejemplo, hay algunas que son amenazas, otras son extorsión, otras son amenazas de violación, otras de homicidio, otras de secuestros por encargo.
hay pornografía infantil. Entonces, si te das cuenta, hay diferentes hechos que podrían ser constitutivos de distintos delitos. Sí. Entonces, nosotros al ocupar asociación ilícita, lo que hacemos, y según lo que define el Código Penal, es que la asociación ilícita es por sí un delito. Por el solo hecho de conformarse como organización, ya y teniendo objetos delictuales, ya en por sí constituye delito. Y por eso nosotros nos jugamos esa tesis que hoy en día es recogida por el Ministerio Público, el cual también está haciendo la nueva investigación. Sí, dos preguntas, Daniela. Una, ¿se tiene identificados quiénes eran exactamente quienes componían esta red en términos de todo lo que es su operación? Y segundo, ¿se esperaba obtener algún tipo de beneficio por parte de estas personas? ¿Qué sé yo? ¿Había alguna forma de generar dinero o alguna forma de generar algún tipo de estímulo económico en todo esto? ¿O era solamente una zona de divulgación? Mira, yo no podría, como respecto a la última pregunta, como aseverarlo, porque insisto que eso va a ser materia de investigación. Acá hay demasiadas hipótesis, digamos, que en ámbito jurídico se pueden jugar, y una de las cosas que estamos intentando hacer nosotras con las denuncias, poniendo los antecedentes a disposición del Ministerio Público, que también se devele si es que hubo o no hubo ánimo lucrativo. A priori lo que había era principalmente una intención de extorsionar y conseguir cosas de estas mujeres, digamos. No sabemos si eso conllevó algún criterio mercantil o no, pero eso sigue siendo como materia de investigación. Ahora, respecto a lo que señalabas de si tenemos algún posible imputado reconocido, todavía no. No hay nadie en particular y por eso la denuncia está dirigida a todo aquel que resulte responsable. El Ministerio Público, porque nosotros sabemos, tampoco lo tiene todavía. Ellos señalan que han recibido denuncias también con datas de alrededor de 2 años que están con investigación. Entonces, no podríamos en este momento asegurar o sindicalizar que pueda existir un posible imputado, pero sí lo que se está haciendo es una investigación de quiénes son los administradores. De hecho, lo único que se conoce públicamente, digamos, es la denuncia que hace en un momento Anonymous, pero que en términos de vía jurídica no nos podemos hacer cargo nosotros de sindicalizar posibles responsabilidades penales, sino o pasan por el debido proceso, digamos, por el proceso de investigación que le corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público. Y el caso de esta persona que se suicidó, se quitó la vida y que ha sido señalada como derivada justamente de todo este escándalo, ¿hay algún antecedente más? No, de hecho no se manejan más antecedentes que los que entregó públicamente la prensa, digamos, acerca de características personales o académicas de él y como la situación en la cual se genera, por ejemplo, su suicidio. Nosotros lo único que hemos dicho es que insistimos en que no afecta a la investigación, que la investigación sigue en pie precisamente porque es ante todo que él resulta responsable, pero que lo único lamentable es que si eventualmente hubiese tenido responsabilidad penal o partícipe del delito de asociación ilícita, es lamentable que no se pueda hacer valer, digamos, en términos de la justicia, en ese sentido, como que pueda ser responsable en los tribunales y en el proceso correspondiente, porque digamos que detrás de esta asociación ilícita hay muchas mujeres afectadas. Yo te di un número de 381 y no podría asegurar que sean las únicas porque son quienes en este momento han decidido, se han atrevido a poder entregar su antecedente. ¿Has podido, perdona Daniela, han podido ustedes revisar justamente sobre la base de estas 300 y tantas mujeres que están denunciando, si es que hay algún patrón de dónde se sacaban efectivamente estas víctimas, de qué tipo de personas, si que eran de un sector, si que eran de una determinada situación, si reunían algunas características especiales? En ese sentido no, lo que ellas siempre demuestran como un patrón a seguir en las denuncias que nosotros tenemos es que, por ejemplo, ellas se enteraban que estaban en la red porque, no sé, pues abrías tu Facebook como cualquier día y de repente tenías 50 solicitudes de amistad, de puros hombres. Entonces ellas abrían y tenían muchos mensajes en sus redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook, en los cuales eran todos de contenido violento sexual. Es decir, como hay unos mensajes que son, te digo, hacia menores de edad que son bastante graves. O sea, es como, si no accedes, mañana vas a aparecer en una bolsa, digamos. Entonces hay amenazas de homicidio completamente, entonces por eso las víctimas entran en un estado de mucho agobio, de mucha desesperación, y yo creo que por eso también conlleva una denuncia tan masiva, porque nosotros tuvimos abierto un mail exclusivo para recibir denuncias de 2 días, de 3 días máximo, y eso digamos que tuvo
un nivel de denuncias muy rápida y muy masiva. Entonces, lo que hacían ella era precisamente hostigamiento, amedrentamiento, y principalmente, ya pensando en el tipo penal, extorsión a las víctimas con respecto con sus imágenes, con hacerlas públicas en otros lugares, con cometer algún delito. Entonces, y eso es lo que te decía, pues la amenaza de violación, la amenaza de homicidio y la amenaza de secuestro eran muy presentes para la utilización de estas imágenes y para que ellas pudieran acceder a lo que ellos querían, digamos. Entonces, ese era su modo operandi. Daniela, estamos conversando con la abogada de Nodo 21, Daniela López. Daniela, ¿esta situación se hace conocida porque las víctimas denuncian o porque hay personas que conocen de esto y que lo ven en las redes sociales o que saben de esta situación y lo denuncian? ¿No son las mismas administradoras de las redes sociales las que ponen el grito en el cielo cuando ven este tipo de cosas que están transcurriendo? ¿Cómo se detecta esto? A nosotras por lo menos nos llegó mediante una denuncia por redes sociales. Una denuncia por redes sociales que tenía una serie de pantallazos de, por ejemplo, el grupo de Telegram que tenían algunos participantes del foro y de imágenes de Nido y antes de que el sitio web lo bajaran de la red. Nosotros nos enteramos por esa denuncia pública, tomamos esos antecedentes y pensamos desde la Asociación de Abogadas Feministas generar esta denuncia para que se investigara por parte del Ministerio Público. Sin embargo, a medida del tiempo, no hemos tomado conocimiento de que, por ejemplo, las periodistas que en un momento hicieron un reportaje tenían conocimiento del caso Nido alrededor de 4 o 5 años, de que las asociaciones, por ejemplo, ONG Amaranta o hay otra asociación más también que tiene que ver con el ciberacoso, ellas tenían conocimiento también hace varios años atrás de denuncias de caso Nido y que estaban también intentando dejarla ante la justicia. Y lo que nosotros encontramos de mayor responsabilidad y preocupación fue que muchas de las víctimas ya habían recurrido hace años atrás hacia la Fiscalía, hacia la PDI principalmente, y en la PDI habían desestimado su denuncia y en términos muy coloquiales, como nos señalan ella nosotras, la habían devuelto a la casa señalando que sus hechos no ameritaban denuncia ni menos una investigación judicial. Y por tanto, ahí sí que y ahí nosotros hicimos un llamado en el cual ha sido recepcionado por parte de la Fiscalía y con una instrucción directa que la PDI toma todas estas denuncias. Por eso de un momento a otro de que no tenían denuncias pasan a tener bastantes denuncias, es que terminan siendo los mismos agentes del Estado normalizadores de la violencia de género, diciéndole a las mujeres que las culpabilizan por sacarse fotos en sus redes sociales y por tanto las devuelven para la casa mayormente revictimizadas. Y ahí está nuestro segundo llamado, que no se resuelve todo, digamos, con la vía penal ahora, si es que encontramos, y eso esperamos, responsabilidades, formalización y eventuales sanciones penales, sino que esto no se resuelve solamente con más derecho penal, sino que se resuelve principalmente con políticas públicas que, por ejemplo, entiendan que los agentes del Estado, y en particular quienes recepcionan las denuncias, tienen que estar formados en género, porque si naturalizamos la violencia de género, lo que está ocurriendo, y que yo creo que los medios de comunicación han sabido tomarlo muy bien, es que las mujeres están renunciando a la justicia estatal, y eso es una muy mala noticia para nuestra sociedad. Que se busquen otras formas de justicia que renuncien a la justicia estatal y no que busquen una reforma, por ejemplo, de perspectiva de género respecto a la formación de los operadores de justicia, nos puede traer a escenarios muy peligrosos para la democracia, para la igualdad, para el debido proceso. Y eso es lo que tiene que recepcionar el gobierno. Y ahí nosotros llamamos a que pudieran destinar recursos públicos a la urgente formación de los agentes del Estado. Sí, estamos conversando con Daniela López, directora de Nodo 21, abogada, justamente. Lo que es sorprendente quizás en este caso es que, como tú lo señalas, haya habido constancia de una red cibernética, además, pública de, qué sé yo, 3 a 5 años, digamos. Así es. Porque, no sé, yo me acuerdo una vez una usuaria de Facebook chilena puso una foto de ella amamantando a su hijo. Y quedó una crema instantánea porque le bajaron la página, porque eso no correspondía. En montones de situaciones en Twitter
qué sé yo, tú dices una frase o una acepción de una determinada manera y automáticamente aparece una suerte de vigilante permanente y que te baja la página. Y sin embargo acá, en una situación de redes sociales, incluso algunas como tú mencionaste como Telegram, aparece una constancia de este nido de muchos años. Así es, de muchos años, evidentemente. Por eso te digo que tiene que ver, es la punta del iceberg de una cultura que naturaliza y que normaliza la violencia hacia la mujer. O sea, por ejemplo, el hecho de que se puedan distribuir imágenes íntimas, que se pueda extorsionar para obtener fines sexuales en contra del consentimiento de las mujeres, lo que ha costado, por ejemplo, históricamente al movimiento de mujeres y feministas, por ejemplo, en un momento decir que en el matrimonio sí existía violación conyugal, de que se requiere consentimiento en las relaciones interpersonales, conlleva que efectivamente esta cultura está tan masificada que después podía generar, por ejemplo, estas asociaciones delictivas que tienen que ser desmanteladas. Acá lo que ya está derechamente en peligro es la integridad física, en la vida de las personas, en su indemnidad sexual. O sea, yo te daba un caso que era Fernanda Maciel, que es una chiquilla que está desaparecida hasta el día de hoy. Entonces eso conlleva, ahí por ejemplo, es lo que uno se pregunta, si una de las agendas más importantes a nivel nacional es la seguridad. Bueno, ¿dónde está la seguridad precisamente en estos casos y donde el movimiento de mujeres ha develado de manera pública que las calles no son seguras para las mujeres y que las casas tampoco? De hecho, el mayor porcentaje de los femicidios y de los atentados contra la integridad de las mujeres son dentro de las casas. Y bueno, si las casas no son para las mujeres, si las calles no son para las mujeres, el llamado público es, o el llamado a las autoridades políticas, que precisamente lo público tiene que gozar con altos grados de seguridad para que podamos ejercer con igualdad la ciudadanía. Y no nos encontremos en estos aspectos de mayor inseguridad. Y es lo que yo creo que le genera, por ejemplo, a las mujeres, a las mamás que ven fotos de niñas menores de edad. Estamos hablando que acá también hay pornografía infantil. Todo delito que incluya menores de edad es de interés público de manera inmediata, según la ley. Entonces, acá hay una cultura muy compleja y ahí nosotros hacemos un segundo llamado, Fernando, a propósito de esto, precisamente a la población masculina de este país, que es que puedan no solamente empatizar o entender la complejidad de este caso, y porque llamamos la no patologización, porque todos quizás esos grupos que en algún momento han sido partícipes lo han agregado, que difunden fotos de parejas o exparejas o de mujeres sin su consentimiento, y que de repente han sido grupos en el cual se generan estas complicidades, por ejemplo, masculinas, que no se cuestionan, que esas mujeres no quieren que eso ocurra. Por favor, sálganse de su espacio, cuestiónenlo. Si tienen, por ejemplo, complejidades como caso Nido, porque no es el único, denúncienlo. Pero hoy en día es súper importante dos cosas: que se entienda que la normalización conlleva no solo ser cómplices de violencia hacia la mujer, por ejemplo, con transmitir o traficar imágenes de contenido sexual sin consentimiento, sino también que pueden ser eventualmente cómplices de un delito, como en el caso, por ejemplo, de quienes son usuarios de foros como estos, como Caso Nido. Queremos agradecer a Daniela López, directora de Nodo 21, abogada, por esta entrevista. Muchas gracias y seguiremos atentos al caso. Gracias. Muchas gracias, Fernando.